Bienvenidos a un nuevo episodio de Ellas Hoy en France 24. Como es costumbre, hablaremos de las luchas de las mujeres en el mundo. Hoy con la historia de aquellas que evidencian el drama de las familias migrantes ilegales que fueron separadas en la frontera de Estados Unidos. Este mes, el presidente de ese país, Donald Trump, revocó la política de separar a padres de sus hijos tras cruzar la frontera y ordenó que las familias sean reunidas de nuevo. Sin embargo, muchos aún ven lejos esa realidad y las mujeres y sus hijos están en el centro del problema. Veamos el informe preparado por nuestro periodista David González. Esta señal de advertencia no es la entrada de una cárcel. Es el lugar hasta donde puede llegar la prensa, cerca a las instalaciones donde están detenidos por lo menos 2.000 migrantes menores de edad separados de sus padres en la frontera. A pesar de las controversiales medidas, la migración no se detiene. El miedo a la pobreza y la violencia es mayor que el miedo a Trump. Bueno, y es de tomarse el riesgo si nos van a separar de nuestros hijos. Es un riesgo que llevamos, pero sé que voy a tener esa esperanza de que lo voy a volver a ver y vamos a volver a estar juntos otra vez. El debate en Estados Unidos sigue candente. Dos proyectos de ley se mueven en la Cámara de Representantes para endurecer las políticas migratorias. Trump quiere reducir a 50% la migración legal, construir su muro y aumentar las deportaciones. Sus funcionarios por ahora defienden su política. Hay un mosaico de leyes, de casos judiciales. Hemos hecho todo lo que podemos hacer dentro del Poder Ejecutivo para asegurar nuestras fronteras, defender nuestros ideales y proteger a nuestras comunidades. Pero necesitamos que el Congreso actúe. A pesar de las presiones y de las fuertes críticas por los niños enjaulados, la política migratoria todavía habita en la incertidumbre. En la Cámara, todo el Partido Demócrata se opone. Ciertamente sabemos que hubo mucha presión sobre él para hacer esto. Él no lo hizo cuando enfrentó el problema la primera vez. Después de semanas de actuar como si su administración no tuviera ninguna responsabilidad por esta política, contraviniendo todos los hechos y la realidad. Mientras el debate se define y a pesar de la presión internacional, la orden de Trump no es clara y los menores que están encerrados en el centro de detención podrían permanecer allí indefinidamente. Para hablar del tema tenemos dos invitadas. En el estudio de France 24 nos acompaña Heidi Arévalo, experta en temas de niñez y adolescencia de la ONG World Vision, y vía telefónica desde Guatemala para contar su historia particular. Está Lourdes de León. Ella es migrante ilegal, quien fue separada de su hijo de 6 años y deportada desde Estados Unidos. Su hijo actualmente sigue en un centro de reclusión en ese país norteamericano. Para comenzar, hablo con usted, Lourdes. Cuéntenos cómo fue su experiencia y qué fue lo que le pasó a usted cuando viajó a los Estados Unidos. Pues mi experiencia fue la peor experiencia que pude haber tenido. Y pues yo viajé a Estados Unidos con el sueño de hacer algo. Pero desgraciadamente al llegar allá me arrebataron a mi hijo. Y hasta el día de hoy pues no sé ni el día ni la fecha en que me lo van a devolver. Heidi, la ONG World Vision trabaja en temas de niñez, está especializada en asuntos como este. A Lourdes le prometieron que si accedía a la deportación, después su hijo iba a regresar con ella a Guatemala, pero esto no ha sucedido. ¿Qué es lo que falla en este caso? Nosotros hemos instado al gobierno de los Estados Unidos, pero también a los gobiernos de México, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala mismo, que son los países que están siendo afectados, para que las medidas que se adopten sean medidas de restitución y de protección de la defensa de los derechos de los niños y niñas principalmente. ¿Qué está implicando? Que es necesario activar los sistemas de protección integral, pero es necesario que primero se genere un diálogo entre los países. Lourdes, usted fue víctima de la típica política de separación de familias que reversó Donald Trump en los últimos días. ¿Qué sabe usted de las condiciones en las que está su hijo en este momento y qué tanto contacto ha tenido con él desde la separación? Pues gracias a Dios yo he tenido contacto con él. Cuando a mí me lo quitaron, yo me comuniqué con él hasta los 16 días. Cuando fui deportada, yo vine aquí a Guatemala el 8 de junio. El 9 de junio la trabajadora social me dio la oportunidad de hablar con él por videollamada. Y así hemos estado constantemente cada 8 días. O sea, ya van 3 veces de que yo fui deportada, ya van 3 veces que yo he hablado con él por videollamada. Y pues él me dice que está bien, pero que él ya no quiere estar ahí, que él ya está desesperado, que él ya no tiene paciencia, que él ya no quiere estar ahí.
Heidi, ¿nosotros podemos confiar en el decreto firmado por Donald Trump para que esta familia se reúna de nuevo en Guatemala? ¿Qué es lo que pasa y por qué se llega a esta situación extrema de tener a una mamá en Guatemala y a un niño en Estados Unidos? Él está en Nueva York en este momento. Nosotros tenemos que actuar como organizaciones en una alianza estratégica. De hecho, hacemos parte del Movimiento Mundial por la Infancia Latinoamericana y tenemos que activar esos mecanismos de cooperación internacional y de veeduría para que en efecto estas medidas y estos controles se cumplan y se apliquen. Bueno, ¿y es legal que se realicen este tipo de acciones en las que se obliga o se pide a una mujer que no habla inglés que firme un documento en el que ella misma accede a ser separada de su hijo? En este momento no sabemos qué tipo de documento firmó ni en el marco de qué procedimiento se dio esta acción. Lo que sí estamos queriendo hacer el llamado explícito junto con Naciones Unidas es que se acompañen los procesos y sobre todo las garantías en perspectiva de reunificación. Sabemos los riesgos que existen en este tipo de problemática porque además del daño que se causa por la separación, pues se generan otro tipo de riesgos sociales como el tráfico humano, como la explotación, como el abuso, y es una responsabilidad de todos velar para que esos riesgos se reduzcan al máximo. Lourdes, ¿en qué va el proceso para que su hijo pueda volver a estar con usted en su casa? ¿Qué le ha dicho la trabajadora social y cuándo podría concretarse? Pues ella me dice que todo es tiempo, de que ella realmente no me puede dar una fecha o un mes exacto en el que él vaya a venir porque él tiene que seguir un proceso legal. Cuando a la hora de que yo fui deportada y la hoja que yo firmé, a mí me hicieron creer todo lo contrario. A mí mi cónsul de Guatemala me dijo que si yo accedía a ser deportada, que a mí me iban a enviar al niño en 1 mes y medio o 2 meses, pero si yo me quedaba a esperarlo, podía tardar de 5 a 7 meses. ¿Y esperándolo allá. En este momento cuánto tiempo llevan separados? Ya llevamos 1 mes y 10 días. Hola Lourdes, habla Heidi. Una pregunta, ¿usted ha recibido asesoría, orientación desde el gobierno ya estando en su país? No he recibido ningún tipo de asesoría. Yo cuando vine aquí a Guatemala, yo fui a Relaciones Exteriores para ver en qué me podían ayudar y solo llenaron una hoja con los datos del niño, con mis datos. Dijeron que la iban a mandar al cónsul de Nueva York y que luego me iban a llamar. Y me dijeron de que supuestamente el cónsul iba a ir a ver a mi hijo ahí donde estaba y que luego me iban a llamar para ver qué noticias me tenían, pero no he recibido más, no he recibido ningún tipo de asesoría. En su experiencia, Heidi, desde las organizaciones internacionales, ¿ustedes creen que Estados Unidos está preparado para hacer cumplir la orden que emitió Donald Trump de inmediato? Porque él ordenó a las agencias federales que comiencen de una vez a reunificar a las familias, pero si están en diferentes lugares del país, eso implica transporte, eso implica traslado de lugares y bueno, todo el papeleo que representa la deportación. Sí, nuevamente este es un tema que convoca a los gobiernos de los países que están directamente implicados y que requiere del esfuerzo, de la voluntad y más que todo de reconocer el interés superior de los niños y las niñas para llevar a cabo estas medidas con todos los principios de seguridad para ellos y ellas, que son los niños, es el foco de nuestro interés ahorita. Heidi, ¿cuáles son los derechos que deben garantizar los estados para los niños y en este caso para sus madres? En principio, los países deberían aplicar el interés superior de los niños y las niñas. Eso es decir, que ninguna decisión debería estar por encima del bienestar de los niños y las niñas. En segundo, el derecho a la familia, que es fundamental. Entonces, toda medida de separación de niños y de familias es asumida moralmente como una medida de crueldad porque produce un daño y un impacto bastante negativo. Pero en perspectiva de derechos humanos debería garantizarse los derechos a toda persona sin importar la condición de legalidad, sino aplicarse el debido proceso. Y para finalizar, Lourdes, su mensaje desde Guatemala y el pedido que hace a los Estados Unidos para la devolución de su hijo. Pues que si el presidente ya tomó la decisión de reunificar las familias, pues que lo haga lo más pronto posible, porque están violando los derechos de los niños. Él no tiene ningún derecho de tener separado a una madre de un hijo y más que todo de un niño de 6 años.
Gracias a usted, Lourdes, por acompañarnos en Ellas Hoy, y a usted, Heidi, por su opinión informada desde la ONG World Vision, y esperamos que el seguimiento nos dé un resultado positivo para las familias separadas. Así es, gracias, Ángela. Ustedes quédense con nosotros, continuamos con toda la programación de France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.